Desde el último reporte y hasta este momento, el Laboratorio de Salud Pública de Dalmiro Pérez Laborda procesó un total de 189 muestras, registrándose 66 nuevos casos positivos para coronavirus. Registrándose 66 nuevos casos positivos para coronavirus. Los pacientes corresponden 33 de la ciudad de Villa Mercedes, 13 de la Villa de Merlo, 9 de la ciudad de San Luis, 5 de Tilizarao, 2 de La Toma, 1 de la ciudad de Justo de Arac, 1 de Santa Rosa, 1 de Buena Esperanza, 1 de Juana Coslay. Del total de los 58 casos, del total de los nuevos casos, que son 66, 58 son contactos estrechos de casos informados. Son 66 nuevos casos, 58 contactos estrechos de los casos informados. Esto es muy importante porque los casos estrechos informados ya están aislados. Y los 8 restantes hay que establecer el nexo, que estamos trabajando en eso e investigándose. En todos los casos, el equipo de los profesionales está abocado a establecer la trazabilidad. Estos nuevos pacientes se encuentran aislados y en buen estado de salud. De los casos activos, en la provincia en este momento hay 708 casos, activos 344 y altas, o sea, pacientes que se han curado, 353. Y han fallecido 11 personas. De los casos activos, 15 se encuentran en terapia intensiva, 14 de los cuales están en estado crítico, con asistencia respiratoria mecánica. Con mucho dolor, comunicamos el fallecimiento de una persona con diagnóstico positivo de COVID. Corresponde a un paciente de 85 años con enfermedades de base grave, advirtiendo previamente criterios de caso sospechoso. Tras realizarse análisis del PCR y al obtener resultado positivo de COVID, es trasladado al hospital de Villa Mercedes, derivado de una institución privada, falleciendo a las pocas horas de su ingreso. En el día de hoy, el Comité de Crisis para San Luis, Gran San Luis, que recordemos, son las ciudades de Juana Coslay, La Punta, Potrero de los Funes, El Volcán, Estancia Grande y El Trapiche. Como así también las medidas alcanzan a la localidad de Tilizarao con algunas aclaraciones. Exacto. Establecer que a partir de las 0 horas del día viernes, mañana 18, continuamos con restricción circulatoria, habilitando las siguientes actividades. Bajo estricto cumplimiento de los protocolos vigentes, estableciendo para ello la adquisición de productos y servicios, y el mismo se hará mediante el esquema de determinación del número de documento de identidad. Si recordamos, los días pares para aquellas personas que su DNI termine en par, los días impares para aquellas personas que su documento termine en impar. Y ahí comienzo a detallar las actividades. Habilitar comercios minoristas y mayoristas, como así también los centros comerciales donde se desarrollan las actividades de los comercios minoristas. Habilitar las actividades de las profesiones de salud privada, profesiones liberales. Recordemos en este punto, las profesiones liberales nos estamos refiriendo, por ejemplo, a los abogados, a los arquitectos, a los escribanos, por ejemplo. Peluquerías, barberías y centro de estética. En estos casos, solo con turnos programados previamente de manera telefónica o digital. Y en ningún punto puede estar habilitada la sala de espera.
Referido a los bares y restaurantes, es otra de las actividades. Estos podrán atender solamente ocupando el 25% de su espacio. Si recordamos, en los protocolos que hoy están vigentes para aquellas localidades de fase 5, el espacio es el 50%. Nosotros estamos habilitando para las localidades que estamos hablando, a las cuales nos referimos, solo el 25% de ese espacio. Es decir, una persona cada 4 metros de espacio circulante y tienen que haber 2 metros de espacio entre los respaldares de las sillas, estableciendo como máximo un número de personas de 10, como máximo por mesa. Esto podrá ser extendido a aquellos establecimientos que tengan la posibilidad de realizar la actividad de bares y restaurantes al aire libre, donde el factor de ocupación, al estar al aire libre, no en espacio cerrado, puede ser de una persona cada 2 metros de espacio circulante, con 1 metro de separación entre el respaldo de cada silla. Es decir, como hoy se establece el protocolo vigente de bares y restaurantes para aquellas localidades que se encuentran en fase 5. Ahora vamos a hablar de la habilitación referido sin la restricción de la terminación de los DNI. ¿Qué actividades no se restringe el DNI? Acá hablamos de los deportes individuales al aire libre, tales como caminata, atletismo y ciclismo. Acá es muy importante resaltar, porque han ocurrido casos de pacientes positivos por incumplimiento de esta etapa en este protocolo, es que si yo quiero salir, en esto no va a regir la restricción del DNI, si quiero salir a caminar, lo puedo hacer con un máximo de 2 o 3 personas, manteniendo permanentemente distanciamiento social de mínimo 2 metros, sin compartir ningún tipo de elemento. Hemos tenido un paciente que explicaban los médicos de casos positivos por haber compartido el agua. Así que con lo cual esto es muy importante no perderlo de vista, máximo 2 personas para hacer este tipo de deportes. Recordemos, caminata, atletismo, ciclismo. Siempre en la cercanía, perdón, me había olvidado, en la cercanía al domicilio, ¿no? Es decir, yo en la localidad, si vivo en Juana Coslay y quiero hacer ciclismo, realizo ciclismo en la localidad de Juana Coslay. Trato de trasladarme lo menos que se pueda. Otra de las actividades que se habilitan son las tareas que se desarrollan en casas particulares como personal doméstico, la asistencia y el cuidado de las personas. Esto es muy importante recordar que el protocolo, por ejemplo, del personal doméstico establece el traslado por parte de los responsables, de los patronales, de las personas. Es decir, hay que ir a buscarlos y traerlos. Y después, por supuesto, llevarlos. Los servicios fúnebres y sepelios, no rige la terminación del DNI par impar. Los cultos religiosos, con sus distintas ceremonias, por ejemplo, bautismos, casamiento, orden sagrado, se podrán realizar estableciendo el cumplimiento estricto de los protocolos y con un factor de ocupación del 25% independientemente del espacio. Es decir, una persona cada 4 metros de espacio circulante. Y acá volvemos a repetir un poco lo que transmitíamos anteriormente, que los bares y los restaurantes, solo los días sábados y domingos no rige la terminación del DNI. A partir del lunes próximo, el transporte público de pasajeros quedará reservado solo para las personas que deban desplazarse para realizar las actividades definidas como esenciales. Entre ellas podemos definir los trabajadores de la salud, de la fuerza de seguridad, las industrias y los comercios esenciales, es decir, el transporte público de todas las actividades que estamos nombrando anteriormente, solo lo definido y lo abarcado como esencial. El resto, por favor, que el transporte sea privado, que sea el personal, si está cerca, trasladarme caminando o en bicicleta, usar otros medios de transporte que no sea el transporte público de pasajeros. Continúan suspendidas las siguientes actividades. Los reencuentros esenciales se mantienen suspendidos.
Las salidas recreativas a espacios públicos como plazas, veras de río, Cerro de la Cruz, Circuito Potrero de los Funes, Dique Cruz de Piedra, siguen suspendidos. Está prohibido ir a esos lugares, independientemente del número de personas. El transporte interurbano no regular y transporte para todos, cuando su destino sea desde, hacia San Luis y Gran San Luis, también se encuentra suspendido. El turismo interno, las actividades culturales, las actividades de educación no formal, por ejemplo, los institutos de idioma y los gastronómicos, siguen suspendidas. Las visitas a la penitenciaría y a los geriátricos y los deportes adaptados y las equinoterapias, como así también los deportes fase 2, 3 y 4 siguen suspendidos. Las mismas medidas comentadas recientemente para San Luis y Gran San Luis también se habilitan para la localidad de Tilizarado, con la diferencia que queda definido un anillo sanitario estricto que limita el ingreso y el egreso de personas de otras ciudades o localidades desde y hacia la localidad de Tilizarado. Es decir, sigue sus límites cerrados. Todas estas medidas evaluadas y analizadas por el Comité de Crisis en el transcurso de estas horas, todas las habilitaciones que se han implementado deberán realizarse bajo estricto cumplimiento de los protocolos vigentes y con los puntos hoy específicos mencionados y abordados. Esto, y ante cualquier incumplimiento a los protocolos detectados por las distintas inspecciones, es que van a cumplir severos multas o incumplimientos, pudiendo llegar a una clausura del establecimiento. Con este fin, el Comité de Crisis mañana ha convocado a todos los intendentes alcanzados por la medida, repetimos, si son las localidades San Luis y Gran San Luis, la ciudad de San Luis, Juana Coslay, El Volcán, El Trapiche, Estancia Grande, Potrero de los Funes, la ciudad de La Punta y Tilizarao, a una reunión a las 17 horas, porque lo que se va a trabajar y se va a evaluar en el día de mañana es cómo intensificar los cuerpos de inspectores para poder verificar el cumplimiento de estos protocolos y así poder trabajar en conjunto con las habilitaciones de las actividades que hoy no hemos nombrado. Por ejemplo, la mayoría son actividades deportivas, porque requieren de una especial atención, de adaptación y evaluar cómo es el comportamiento con estas habilitaciones informadas en el día de hoy.